Buenos días, hermanos. El devocional de hoy, en nuestra lectura cronológica, se encuentra en el libro de Oseas, capítulos 7 al 9. El libro de Oseas está dirigido mayormente al reino de Israel, en el norte. En capítulos 1 al 3, leemos acerca del mandato de Dios para el profeta que se casara con una mujer adúltera, por lo cual Oseas se casa con Gomer. No sabemos si Gomer era inmoral antes o después de su pacto matrimonial, pero el punto es que, aún después de su adulterio, Dios mandó a su profeta Oseas que la siguiera amando y que la rescatara de sus adulterios en los cuales se quedó endeudada. Estos eventos en la vida de Oseas fueron un símbolo para poder entender gráficamente las profecías de Oseas. Dios había hecho a Israel su pueblo al librarlos de Egipto y a través del pacto que estableció con ellos, pero ellos, como Gomer, fueron infieles al pacto. En vez de amar y adorar a Jehová, el pueblo se prostituyó con los ídolos, especialmente con Baal. En capítulo 2, versículo 8, dice: «Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal». Y versículo 13, «Y la castigaré por los días en que ofrecía incienso a los Baales, y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová». Por eso, Dios habla fuertemente acerca de la disciplina que traería sobre su pueblo. En capítulo 1, versículo 6, refiriéndose a los hijos de Oseas y Gomer, dice: «Concibió ella otra vez, y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo». Aún así, Dios nos dice que la razón por la cual Él traería una disciplina fuerte sobre su pueblo era con el propósito de limpiarlos de su idolatría y traerlos nuevamente a Él. Dice capítulo 2, versículo 14, «Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón». Versículo 16, «En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres». Versículo 19, «Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia». Hermanos, estas lecciones en la historia de Israel nos recuerdan las palabras que el Señor Jesús dirige a su iglesia en Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. «Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido». Nuestro Dios ama a su pueblo, todo aquel que realmente ha sido regenerado, es decir, cambiado en el interior, desea conocer a Dios y honrarle, pero debemos tener cuidado de varias cosas, especialmente del amor al mundo, que puede estorbar nuestro amor al Señor Jesús, como dice Santiago capítulo 4, versículo 4. «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios». Si encuentras evidencia de esto en tu vida, haz lo que nos manda Dios por medio de Santiago. En capítulo 4, versículo 8, «Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones». Acércate a Dios en arrepentimiento. El Señor disciplina a los que ama, y el propósito es, como en Oseas, que cada vez más nos limpiemos de los ídolos de nuestro corazón, y que lleguemos a llamar solo a Dios Ishi, o sea, esposo. En otras palabras, que nuestra lealtad y amor sean solo para Jehová nuestro Dios. Entendiendo este contexto, en los capítulos 7 al 9, Oseas identifica ciertas maldades del reino del norte. En capítulo 7 se mencionan los engaños de los consejeros reales. Ellos traman contra el rey, y cada rey cae porque ninguno realmente buscaba a Jehová. Esto lo vemos después de la muerte de Jeroboam, cuando hay una serie de reinados que terminan abruptamente por causa de conspiración y asesinatos. También vemos en este capítulo que Dios reprende al reino de Israel por su confianza en sus alianzas militares en vez de confiar en Él. En capítulo 7, versículo 11 dice: «Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Siria». Y versículo 15:
Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. En el capítulo 8, entonces, Oseas nos recuerda que Dios castigaría a su pueblo por descuidar de su ley. En el versículo 4 se nos dice que ellos escogieron reyes, pero no fueron dirigidos por Dios en su elección. Y estos, como Jeroboam, perseveraron en la idolatría para retener su poder en el reino del norte. Por eso, de los versículos 4 al 6, menciona el becerro de oro en Samaria y profetiza su destrucción. Porque no atendieron a la palabra de Dios, leemos, capítulo 8, versículos 7 y 8. Porque sembraron viento, y torbellino segarán, no tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones, como vasija que no se estima. Esto lo vemos explicado en capítulo 9. El pueblo de Israel será llevado al exilio para que su adoración falsa no permanezca. Versículo 3. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Siria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Sus idolatrías han llegado a tal punto que Dios le quitará aún la bendición de procreación. Versículo 14. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. El profeta anuncia esta maldición probablemente por su dependencia en Baal para ser bendecidos en su fertilidad, tanto de sus cosechas como de sus descendientes. Versículo 10 leemos, como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Oseas nos explica en estos capítulos los varios pecados de Israel y sus consecuencias. No seamos como ellos, de quienes se dice, versículo 17, mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Que cada día vengamos al verdadero Dios, lo conozcamos más y le sirvamos de todo corazón. Bendiciones, amados.